Buenas tardes a tothom, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva actividad de nuestro ciclo de conferencias. Hoy recibimos a Loïc Le Goeff, quien nos explicará en profundidad en qué consiste la acuaponía, una técnica que establece sinergias entre la piscicultura y el cultivo de hortalizas y otras plantas, con el fin de hacer ambas actividades sostenibles. Como sabéis, Fundesplai lleva tiempo trabajando para concienciar y alentar a las personas a actuar para hacer frente a los retos sociales y ambientales, especialmente los de tipo climático, que nos han salido al paso en las últimas décadas. Lo hacemos organizando diversas actividades e iniciativas, entre ellas acciones educativas en escuelas y centros de educación no formal, conferencias presenciales y online, como la de hoy, y la exposición Menja Actua Impacta, que podéis visitar aquí en el Prat de Llobregat. Y para que os animéis y mientras os organizáis para venir, os pasaremos un vídeo como adelanto de lo que veréis en la exposición. Un par de apuntes de contexto. Esta conferencia se enmarca en el proyecto Eat Life, que forma parte a su vez del programa LIFE de la Unión Europea. El proyecto Eat Life busca contribuir a conseguir los objetivos del Pacto Verde Europeo, especialmente los de la estrategia de la granja a la mesa. Esos objetivos son reducir la huella de carbono de los alimentos, reducir el desperdicio o despilfarro alimentario, asegurar la salud alimentaria y la disponibilidad de alimentos para todas las personas y, en síntesis, garantizar un sistema alimentario más justo, saludable y sostenible. En relación con este apoyo europeo, es importante que rellenéis el formulario de la evaluación de la actividad que se ha abierto en una pestaña allí en el navegador hace un momento. Y os recuerdo que podéis hacer preguntas en cualquier momento utilizando la pestaña de preguntas y respuestas. Loïc las responderá al final de la conferencia. Y tengo que decir que al equipo de Fundesplai nos entusiasma mucho contar hoy con Loïc Le Goeff, ingeniero ambiental y director general de Green in Blue, la primera granja acuapónica de Cataluña, dedicada a promover, desarrollar e instalar sistemas de acuaponía, en los cuales Loïc es un experto. Su trayectoria y sus esfuerzos en el ámbito de los emprendimientos sostenibles nos han convencido de que Loïc comparte nuestra perspectiva de que la salud de las personas y la del planeta están íntimamente relacionadas y que dos de los vínculos que las conectan son la sostenibilidad y el cuidado del ambiente. Así que sin más preámbulos, bienvenido Loïc. Muchas gracias, Marc. Bienvenidos a todos. Yo soy Loïc, el CEO de la empresa Green in Blue, y os voy a contar un poquito sobre la acuaponía, que es lo que trabajamos desde hace 8 años ya, aquí en Barcelona, como pioneros en España, realmente para encontrar una forma alternativa, ¿no?, de cultivar alimentos de una manera más sostenible, porque el sistema alimentario, os contaré un poquito más, pero tiene una huella ambiental enorme, y el esfuerzo de Green in Blue pues es dar un granito de arena, ¿no?, en este sentido, y participar en el cambio a nivel de Barcelona. Entonces, para ponernos en contexto,
me gusta empezar con una historia. En este caso, os voy a contar la historia de la banana. En las presentaciones que hacemos en vivo, pregunto a quién no le gusta la banana, porque usualmente sois una mayoría, ¿no? En este caso es un poquito más complicado, pero voy a estimar que la mayoría de vosotros les gusta la banana. ¿Por qué me interesa la historia de la banana? Me gusta utilizarlo como un símbolo de lo que pasa con el sistema alimentario hoy en día. Porque la banana, antes de que os llegue al supermercado o a la frutería donde la compráis, ¿no? Pues tiene todo un recorrido, un impacto que viene con ella y es una de las más dramáticas y por eso os la quiero contar, ¿no? Entonces, la historia de la banana, curiosamente, no empieza ni siquiera con el cultivo de la banana, ¿no? Empieza en Medio Oriente en explotaciones petroleras. ¿Por qué? Porque se va a necesitar el petróleo para fabricar pesticidas y fertilizantes, ¿no? Que se van a utilizar dentro del proceso agrícola del cultivo, ni sin contar también la gasolina que se va a necesitar para los tractores y los equipamientos que se van a utilizar durante el cultivo del mismo plátano, ¿no? Bien, estamos en Medio Oriente. Aquí se extrae el petróleo, ¿no? Este petróleo se va a subir a un barco, ¿no? Que va a quemar combustible para llevarlo todavía no al cultivo, sino a fábricas que muchas veces estarán en Estados Unidos o en Europa, que van a transformar este petróleo en los productos químicos que se utilizan en la agricultura convencional, ¿no? Sobre todo pesticidas y fertilizantes. Ahora, estos productos, ¿no? Se van otra vez a subir a un barco y se van a mandar a la otra punta del mundo. En el caso del plátano, lo más probable es que esto sea Costa Rica, ¿no? Donde se va a hacer el cultivo de nuestro plátano. Bien, ya hemos llegado a nuestra plantación, entonces ahora se van a quemar más combustibles, ¿no? Para aplicar estos productos químicos a base de petróleo a nuestro campo de plátanos. Cuando finalmente hemos llegado al cultivo, para que lleguen, ¿no? Estos plátanos a su destino, pues todavía vamos a tener que ponerlos en un barco, ¿no? Para dar la otra vuelta del mundo hasta que los tengamos en el supermercado de la esquina, ¿no? Al final del recorrido, para 1 kilo de banana, se ha emitido más de 1 kilo de CO2. Imaginaros más kilos de CO2 que de banana en el producto, ¿no? Y el recorrido promedio de la banana es de 10.000 kilómetros, ¿vale? Me gusta ponerlo en perspectiva porque lo vemos en la tienda y no siempre nos damos cuenta del impacto que pueda tener, ¿no? Entonces, en Green in Blue sí es cierto que no trabajamos mucho la banana porque tampoco es su lugar, pero espero que con esto quede un poquito más ilustrado, ¿no? Lo que le pasa al sistema alimentario en general, donde normalmente consumimos muy lejos de donde producimos, ¿no? Y eso es como un poco uno de los temas fundamentales que nos mueven Green in Blue, ¿no? a hacer el trabajo que hacemos. Un poco más de contexto y ya os prometo que llegaremos a la parte más positiva en un ratito. El número 70. La historia de Green in Blue empezó con este número 70, que estaba leyendo un informe de las Naciones Unidas, ¿no? Antes de empezar con la empresa, y donde aprendí que el 70% es la proporción de agua, ¿no? A nivel mundial que se usa en agricultura. La agricultura también es responsable del 70% de desforestación en el mundo, ¿no? Y el 70% es también de cuánto tendremos que aumentar la producción agrícola mundial si queremos alimentar a 9.000 millones de personas en el 2050. ¿Sí? Bueno, ok, hay que hacer esto. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos ni tierra ni recursos para hacer un 70% más de lo mismo que ya estamos haciendo, ¿no? Y eso es un poco el inicio de la motivación por Green in Blue, es que realmente si no podemos hacer más de lo mismo, tendremos que hacer algo diferente, ¿no? Tendremos que cambiar nuestros métodos productivos para ser más sostenibles, y esto puede significar muchas cosas, pero en este caso sería sobre todo
cortar, ¿no? esta distancia que tenemos entre el consumidor y el productor, por ejemplo, que eso sería un gran camino. Cómo podemos reducir también el consumo de agua que tiene la agricultura, ¿no? Y que cada año está siendo más problemático en el contexto donde nos encontramos. Entonces, claro, estamos en Cataluña, en España, ¿no? Y en España pues se hace mucha agricultura y también pues somos los campeones en el uso de agroquímicos, ¿no? Que es un premio no de los más agradables, pero real. Hay que decir que igualmente también España es el número uno en producción de vegetales bio, ¿no? Entonces estamos en primera posición, tanto en lo bueno como en lo malo, por decir algo. ¿Vale? Ahora, los productos de los cuales ya hemos hablado, nos hemos centrado antes sobre todo en el impacto ambiental que tienen, ¿no? Pero estos productos que se usan y se usan por una razón, porque se quieren minimizar el problema de plagas, ¿no? En el cultivo, pero se está encontrando cada vez más que están teniendo efectos dañinos sobre la salud también, aparte del impacto ambiental que tienen, y cada vez más se está empezando a encontrar relaciones entre el uso de estos productos agroquímicos, sobre todo los fuertes, eh, y, y secuelas o incluso daños y riesgos carcinógenos en las personas, ¿no? Por esto es cada vez más importante que entendemos bien cuáles son los efectos, pero ya estamos empezando a entender que si podemos no usar estos productos, pues seguramente será mucho mejor para nuestra salud. Entonces, os hemos dado la imagen un poco oscura, ¿no? de la agricultura en el 2023. Y la gran pregunta es, evidentemente, ¿podemos hacerlo mejor? ¿No? Y esta es un poco la pregunta que ha motivado la creación de Green in Blue. Y cuando digo mejor, me refiero en particular a más local, ¿no? Producir donde consumimos en la manera de lo posible. No depender de estos productos químicos que además tienen que viajar alrededor del mundo solo para luego terminar envenenando nuestros cuerpos, ¿no? De alguna forma. Usando menos agua, que es uno de los temas realmente críticos, ¿verdad? Entonces son realmente los tres aspectos grandes en los cuales queremos trabajar y por mucho que la acuaponía no salvará el mundo ni mucho menos, pero sí que se dirige a todos esos aspectos, ¿no? Nos va a permitir mejorar todos esos aspectos, especialmente en un contexto de ciudad, con lo cual creemos que es una tecnología que es muy adaptada para ir en esa dirección y reducir el impacto ambiental de la agricultura. La acuaponía no es una técnica por sí realmente nueva. Los aztecas, en lo que es ahora México, ya practicaban una forma de acuaponía en lo que se les llama las chinampas. Las chinampas eran unas especies de pueblos flotantes, unas islas de paja flotantes en un lago que hay en México. Y las personas que vivían en estas islas, bueno, hacían su vida en la isla, su vida todos los días, y también, curiosamente, cultivaban sus alimentos encima de estos islas de paja, realmente, ¿no? Entonces, cuando los científicos descubrieron esto, dijeron, ¿cómo era posible que cultivaran alimentos ahí? Que si realmente solo era paja flotando encima del agua, ¿no? Y resulta que los cultivos crecían muy bien. Y era por la vida acuática del lago, ¿no? Que de alguna forma iba produciendo materia orgánica, ¿no? Entre los residuos orgánicos que se caían al lago, las hojas que se caen, los animales que se descomponen, todo esto era la fuente de nutrientes que acababan dentro del agua de este lago que permitían que los cultivos puedan crecer, ¿no? A pesar de no tener suelo. ¿Vale? Evidentemente no le llamaron acuaponía, pero es la forma ancestral, digamos, más cercana a lo que es la acuaponía hoy en día. E incluso en algunas partes de Asia, hasta el día de hoy, se cultivan formas tradicionales de acuaponía que no tienen mucha tecnología, pero constituyen realmente un cultivo de peces, ¿vale?
del cual se va a usar el agua para regar huertos con vegetales, ¿no? Eso realmente es el inicio de la acuaponía, porque la acuaponía, ahora entraremos más en detalle, pero consiste en el cultivo combinado de peces y plantas, ¿no? Ahora os voy a comentar un poco más en detalle cómo funciona y por qué nos interesa combinar estos dos cultivos. La acuaponía se compone de dos palabras. Por una parte tenemos la acuicultura, que es el cultivo de peces fuera de su medio natural, ¿vale? Y por otro lado tenemos la hidroponía, que es el cultivo de plantas sin tierra, que algunos de vosotros ya habréis escuchado hablar de esa técnica. Vamos a empezar por la hidroponía. La hidroponía es entonces el cultivo de plantas sin suelo y tiene orígenes en los años 70, aproximadamente, quizás un poquito antes, en la NASA, curiosamente, porque se estaba estudiando formas de que se pudiera cultivar alimentos fuera de la tierra, ¿no? Donde pues no hay tierra. Entonces se estaban buscando otras formas de llegar a lo mismo y se descubrió que las plantas realmente no necesitan la tierra por sí para crecer, sino necesitan algo que está dentro de la tierra, lo que llamamos nutrientes. Son, los que conocéis más son el nitrógeno, el fosfato, el potasio. Son elementos químicos que se encuentran dentro del suelo y que les dan los elementos, digamos, fundamentales a las plantas para poder desarrollarse y crecer. Entonces, resulta que si cogemos estos elementos y los disolvemos en agua, las plantas las absorben y crecen, aunque no tengamos tierra, ¿no? Eso fue la gran revelación de esos experimentos y fue el inicio de una industria, la industria de la hidroponía, que hoy en día es bastante desarrollada, tiene sobre todo en los Países Bajos, que está muy desarrollada hoy en día, y hay cultivos que ya se cultivan mayoritariamente con hidroponía, como el tomate, la lechuga. Y la hidroponía presenta una serie de ventajas. Es un sistema, como hemos bien dicho, en agua, y funciona por una secuencia de depósitos y tuberías y bombeo, ¿no? Que hacen que estamos trabajando en un ciclo cerrado. Tenemos un depósito de agua, tenemos unos tubos como los que podéis ver aquí, ¿no? Donde se pone la planta y el agua circula a través de estos tubos y vuelve a su depósito. Entonces, esta forma de cultivar tiene una serie de ventajas. Estamos en circuito cerrado y la primera ventaja muy grande es que se utiliza hasta 10 veces menos agua que en el cultivo convencional. Y esto es porque al circular el agua por estas tuberías, evitamos perder agua por evaporación, ¿vale? Y por infiltración al suelo. Cuando nosotros regamos en el huerto de casa, por ejemplo, regamos a nuestro jardín, el 90% del agua no se absorbe por las raíces de las plantas, sino que una parte se va a infiltrar al agua subterránea y una buena parte se va a evaporar al aire, ¿no? Entonces, en hidroponía, como tenemos un circuito cerrado, no tenemos estas pérdidas y eso permite que realmente el agua que perdemos, entre comillas, ¿no? Realmente es el agua que utilizaron las plantas para su crecimiento. Otras ventajas que tiene la hidroponía es que ofrece unas condiciones muy estables al cultivo, ¿no? Es decir, en un suelo lo que pasa muchas veces es que o el suelo está demasiado seco, o está demasiado húmedo, o tiene demasiado fertilizante o no suficiente. Entonces, el momento en que las condiciones realmente son óptimas para el crecimiento de la planta es un momento muy pequeño dentro de la vida de la planta. En cambio, en hidroponía se prepara una solución que se recircula constantemente y hay unas condiciones en ese sentido que son muy constantes en el tiempo. Entonces, ¿qué hace la planta? En vez de tener que gastar su energía en sobrevivir, gasta su energía en crecer. Y por esto tenemos ritmos de crecimiento que son mucho mayores que en tierra, que pueden ser hasta 3 veces más rápido, ¿no? Por una misma planta en unas condiciones similares, por ejemplo, en un clima determinado. ¿Qué pasa con la hidroponía? Que esencialmente hemos resuelto el problema del agua, pero no el problema de los fertilizantes, porque la hidroponía para funcionar necesita fertilizantes que se van a disolver en agua y realmente son
estamos hablando de los mismos fertilizantes químicos de los cuales hablamos en la presentación anterior, ¿no? Si bien se optimiza un poquito su uso, pero siguen siendo fertilizantes que se obtienen a través de procesos muy costosos en energía y además contaminantes para el planeta. Tenemos, por otra parte, la acuicultura. Entonces, el cultivo de peces, ¿no? Fuera de su medio natural. Entonces, la acuicultura nace como una alternativa de la pesca salvaje, ¿no? Hasta hace unos 50 años el pescado se obtenía completamente a través de la pesca y nunca nadie se planteó realmente hacer esto de otra forma, ¿no? Aparte, eh, en algunas zonas muy específicas. ¿Por qué se desarrolla la acuicultura? Porque hay un momento en el cual nos damos cuenta que hemos llegado al máximo de lo que podemos pescar en los cuerpos de agua naturales, ¿no? Esto ha pasado hace unos 20 años, ahora ya son más, en el cual, por mucho que sigamos creciendo como población mundial, lo que nos pueden ofrecer los mares es relativamente constante. Es la parte que veis en naranja, es la pesca salvaje. Y la pesca salvaje no se ve muy bien en la presentación, pero si veis alrededor de los años 90, inicios de los 90, esta curva naranja deja de crecer. Y esto no es porque queremos comer menos pescado, simplemente porque no da para más. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Si tenemos una población mundial que está creciendo todavía y que además cada vez somos más conscientes de que el pescado es muy saludable, todos deberíamos comer omega 3. Entonces, la alternativa realmente es cultivar los peces fuera de su ámbito natural si queremos mantener nuestro consumo de pescado, ¿no? Entonces, lo que estáis viendo en los dos colores azules es la proporción de pescado, ¿no? Para el consumo que proviene de la acuicultura, es decir, del cultivo artificial, por llamarlo de alguna forma. Y fue en el 2016 que se superó el volumen de pescado criado, ¿no? Que superó el volumen de pescado por pesca salvaje. Y desde entonces esta tendencia sigue creciendo y realmente estamos consumiendo más pescado de acuicultura que de pesca salvaje. Entonces, la ventaja obvia de la acuicultura es que nos permite seguir comiendo pescado, efectivamente, y que nos permite proteger a las poblaciones salvajes de peces, ¿no? Que los tenemos que dejar en paz prácticamente lo más que podamos para que se puedan ir recuperando. ¿Qué problema tiene la acuicultura? Genera mucha agua residual. Algunos de vosotros quizás habéis visitado alguna vez una planta depuradora de aguas, seguramente no serán muchos, pero es muy impresionante la cantidad de agua sucia que producimos como seres humanos, ¿no? Pero también se produce en una piscifactoría. Tenemos que imaginarnos muchos depósitos como los que vemos aquí en la diapositiva, llenos de peces que todo el día se la pasan comiendo y produciendo residuos, ¿no? Prácticamente. Um, y no os imagináis los volúmenes de agua residual que se generan en un sitio así. Entonces, en los países menos desarrollados, el problema es un problema ambiental directo porque esta agua sucia pues simplemente se desecha ahí nomás a la naturaleza, en los ríos, en los cuerpos naturales de agua, donde causa problemas de contaminación bastante importantes. Y en el mejor de los casos, en países más desarrollados, supone un coste de tratamiento, ¿no? Toda esta agua se tiene que tratar de una manera muy intensiva para justamente descontaminarla y poderla verter a los ríos, a los mares, etc. ¿No? Entonces, esto es un problema que tiene la acuicultura eh, y que habría que resolver, ¿no? Entonces, ¿por qué os conté toda esta historia? Porque ahora vamos a llegar a la acuaponía, que es la combinación de la acuicultura con la hidroponía. La acuaponía se plantea como
una solución de los problemas que tuvimos en las dos técnicas que acabamos de hablar, ¿no? En la hidroponía teníamos muchas ventajas de cultivo, pero teníamos un problema de fertilizantes, ¿no? Que son contaminantes y tienen un impacto ambiental bastante importante. Por otra parte, tenemos a la agricultura, que genera cantidades de agua residual brutales, ¿no? Y entonces el planteamiento de la acuaponía es, ¿podríamos usar esta agua residual que produce la acuicultura para alimentar a las plantas, ¿no? ¿Podría servir ese residuo de fertilizante? Resulta que sí, y que el residuo que producen los peces es un fertilizante brutal y que les encanta a las plantas. Entonces realmente es algo que funciona y es quizás uno de los primeros ejemplos, ¿no? de aplicación pura y dura de economía circular, porque ¿qué es lo que quiere hacer la economía circular? Es que los residuos dejen de ser residuos, ¿no? Que un residuo pase a ser una materia prima para otro proceso que genere productos de valor. Entonces aquí lo que hacemos en acuaponía es captar esta agua residual que producen los peces y transformarla biológicamente en un abono líquido que va a alimentar a los cultivos. Con esto hemos eliminado los problemas de la hidroponía y de la acuicultura y nos hemos quedado con todas las ventajas que tenían cada uno. Es decir, un crecimiento hasta 3 veces más rápido de las plantas, protegemos a las poblaciones salvajes de peces y podemos seguir consumiendo pescado, que no es nada. No utilizamos agroquímicos y no los utilizamos porque, por un lado, a nivel de fertilizantes no los necesitamos porque ya nos vienen de los peces, y por la parte de pesticidas simplemente porque no podemos. Si usamos pesticidas en un sistema acuapónico, contaminamos el agua y probablemente vamos a envenenar a los peces, ¿no? Entonces, eso no es una opción, es un sistema que nos obliga a encontrar otras formas de gestionar las plagas, ¿vale? Entonces, por naturaleza, vamos a acabar con unos productos que son muy limpios porque por definición y no por ley están prohibidos una gran serie de productos que suelen causar problemas. Y evidentemente nos quedamos con un sistema de cultivo que utiliza 10 veces menos agua que el cultivo convencional. De hecho, podríamos decir hasta 20 veces en algunos casos. Es más eficiente en agua todavía que la hidroponía, ¿no? Porque la hidroponía al final siempre se queda con un residuo de agua llena de sales que hay que descartar, ¿no? Pero sí que las dos técnicas ahorran bastante el agua. Ahora bien, hemos hablado de las ventajas ambientales de la acuaponía, son bastante claras, pero cuando empezamos Greening Blue teníamos una duda que no lo teníamos tampoco tan claro, vale, es muy bien para el medio ambiente, pero ¿qué tal los productos que sacamos de aquí, ¿no? ¿Cómo saben? ¿Cómo es la textura? O sea, podemos compararlos con los productos alimentarios que ya conocemos. Y por suerte, los productos acuapónicos resultan ser, en la mayoría de los casos, incluso superiores a los que conocemos de otros procesos. Y esto se lo debe en gran parte al fertilizante que producen los peces, que es realmente muy potente y tiene una composición para las plantas que es ideal. Es como, la acuaponía sería como imaginaros un proceso de compostaje dentro del agua, ¿no? Os lo podéis imaginar así, que en cada segundo se está compostando el residuo del pez, ¿no? Y transformando en abono que llega a las plantas. Entonces, la calidad de los cultivos que se puede obtener es muy interesante y de hecho está a la par con un producto ecológico de alta gama y se puede vender como tal, ¿no? Entonces, esto fue uno de los descubrimientos que hicimos en Greening Blue porque realmente empezamos a trabajar con acuaponía por el motivo ambiental sobre todo, ¿no? Pero a la hora de encontrar una forma de ser sostenibles también como negocio, ¿no? Hemos descubierto el producto que podíamos generar con la acuaponía y realmente hemos descubierto y afinado el proceso, ¿no? Y que hoy en día estamos ya vendiendo en tiendas y restaurantes en la zona de Barcelona y tiene mucho éxito este producto. Entonces, ¿cómo funciona? No os asustéis con el diagrama, es simplemente os quería contar con esa diapositiva que
Lo que pasa en la acuaponía, como hemos dicho antes, es muy similar a un proceso de compostaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en un proceso de compostaje? Lo que vemos en la imagen es una vaca, ¿no? En un campo, y la vaca se alimenta del césped, de las hojas muertas que caen del árbol, lo digiere, ¿no? Y al final de esa digestión va a producir residuos, y estos residuos, por suerte, no se quedan en el césped. No sé si os habéis puesto a pensar alguna vez. No se quedan ahí, se transforman bastante rápidamente, ¿no? Se absorben por la tierra y se transforman en nutrientes. Y estos nutrientes son los mismos que van a otra vez a alimentar a las raíces de nuestro árbol, ¿no? Y que las va a utilizar para hacer más hojas. Y así realmente tenemos un ciclo que se cierra, ¿no? En la naturaleza no existe el concepto de residuo. En la naturaleza cualquier cosa que es residuo para un proceso sirve para otro proceso, ¿no? Y eso es un poco la inspiración de la cual creo que deberíamos nutrirnos mucho más, ¿no? Y buscar cada vez más las formas de poder imitar a la naturaleza en este sentido y encontrarle salida a cualquier residuo para no encontrarnos en la situación donde estamos hoy. Entonces, esto es lo que pasa en un campo y es más visual porque solemos ser más familiares con un campo que con el agua, pero en el agua pasa la misma cosa. Y no me voy a alargar con la química, pero el residuo principal del pez es amoníaco, ¿vale? Es un producto que muchos conocéis como un producto de limpieza de casa. Y este amoníaco es tóxico para los peces y también no es un buen fertilizante para las plantas. Entonces, lo que tiene que pasar en un sistema de acuaponía, una parte clave es la filtración. Y es una filtración biológica, es decir, que se hace a través de microorganismos, ¿vale? Entonces, hay microorganismos que van a coger este amoníaco y lo van a transformar en un compuesto que se llama nitrito, ¿vale? Y hay otro grupo de microorganismos que va a transformar este nitrito en nitrato, ¿vale? Que es otra forma de oxigenación del nitrógeno. No os voy a aburrir con la química, pero este nitrato que ya no es tóxico ni para los peces ni para las bacterias y es un perfecto fertilizante para las plantas, ¿no? Entonces, cuando ya hemos obtenido este nitrato, tenemos prácticamente el fertilizante que los vamos a bombear a la zona de cultivo, ¿no? La zona de cultivo absorbe este nitrato y empezamos el ciclo otra vez, ¿no? Damos de comer a los peces, producen amoníaco, se transforma en nitrato, alimenta a las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podéis representároslo en un sistema físico, ¿no? Salimos un momento del diagrama. Veis a la izquierda, tenemos siempre un tanque de peces, ¿no? Donde están los peces que les damos de comer, y el agua que viene de la pecera pasa por un filtro, ¿no? del que os acabo de hablar, que tiene el trabajo fundamental de, por un lado, destoxificar o purificar el agua, que sale como agua residual todavía en este punto, ¿vale? Y su segunda tarea es transformar esta agua que ahora está purificada en abono, ¿no? Entonces, ese trabajo lo hacen microorganismos y una vez está hecho, el agua sigue a una zona de cultivo, ¿no? Sin tierra. Hay diferentes formas de cultivar la parte de la planta, ¿no? Y ahora os enseñaré más ejemplos, pero esta es una de las que más se usa, ¿no? Hay un soporte en el cual se establecen las plantas, ¿no? Y esta agua, que ahora es una agua llena de fertilizante, pasa por las plantas, donde las raíces que están inmersas todo el tiempo van a absorber el agua y los fertilizantes, ¿no? Cuando el agua ya ha pasado la mesa de cultivo, se devuelve a la pecera y ahora, claro, las plantas han absorbido estos nutrientes y esta agua. Para la planta es abono, pero lo que ve el pez al final es que le devuelven agua purificada, ¿no? Lo que era alimento para la planta era un residuo para el pez y este residuo ya no está en el agua que le devuelve, ¿no? Y de esta forma es como cerramos el ciclo
y este ciclo se va a repetir infinitas veces, ¿no? La acuaponía es un circuito cerrado de que todo el tiempo vamos a alimentar a los peces producen residuos, el filtro convierte los residuos en abono, el abono llega a las plantas, ¿no? Y una vez el agua purificada ya vuelve a la pecera otra vez. Entonces, estos circuitos cerrados es realmente lo que nos permite otra vez de tener este gran ahorro de agua, ¿no? del que hablamos antes. O sea, es un proceso que no produce agua residual como lo hacía la piscifactoría, ¿no? Hemos conectado la piscifactoría con un campo de cultivo. No me voy a alargar sobre los métodos de cultivo de las plantas, pero para daros una idea rápida, se usan varias técnicas. Una es el Mediabed, que usa un sustrato físico, que son como estas piedras de jardinería que muchos de vosotros conocéis, ¿no? Que es una técnica que permite cultivar plantas de gran tamaño. O sea, aquí no sé si se aprecia en la presentación, pero la selga que estáis viendo medirá tranquilamente 1,50 m de alto. ¿Vale? Esto es un método que se utiliza para hacer plantas grandes tipo tomate, berenjena, pepinos y otro tipo de cultivos mayores. Está el cultivo vertical, ¿no? Muchos habéis escuchado hablar del cultivo vertical. Ha hecho mucho ruido estos últimos años. En Green in Blue también lo hemos probado, pero la verdad es que no nos hemos convencido, no nos hemos enamorado del cultivo vertical, porque aunque parte de una idea interesante de usar el espacio vertical, ¿no? y por esto adaptar el cultivo a la ciudad, donde realmente no tenemos mucha superficie, en la práctica se encuentran toda una serie de problemas con estos sistemas de cultivo vertical que le hacen perder sus ventajas. Es algo que puede ser muy interesante a nivel particular para usar el espacio, pero realmente a nivel comercial la gran mayoría de las granjas que usan este tipo de sistemas desafortunadamente fracasan porque traen toda una serie de problemas. Y luego tenemos el DWS, que significa Deep Water Culture, que es una forma de cultivar en canal profundo, ¿no? Sería un poco la traducción. Entonces, en esta tecnología lo que se usa es como una piscina, que no es muy profunda, sobre la cual vamos a colocar un sustrato flotante, como es esta placa. Son como un tipo de Porexpan, pero más duro y más duradero, y en el cual se van a establecer las plantas, ¿no? Las plantas cogen raíz ahí y todo el tiempo tienen sus raíces inmersas dentro del agua, que tienen los nutrientes que los van a alimentar. Y realmente en Green in Blue también hemos visto que esa es la técnica que de lejos es la más productiva en este tipo de sistemas, y que de hecho a nivel de explotaciones comerciales es la que más se utiliza en el mundo. En las granjas de acuaponía siempre vais a ver este tipo de cultivo. Entonces, ¿qué podemos cultivar en un sistema de acuaponía? Podemos cultivar realmente la gran mayoría de plantas que conocemos, ¿vale? Como por ejemplo la lechuga, el tomate, la fresa. Y se está utilizando mucho también para cultivar hojas verdes, como la menta, como los berros, la rúcula. Pero esta elección es más bien una cuestión económica, porque muchas veces para que una explotación de acuaponía de pequeño tamaño pueda ser rentable, ¿no? Se va a concentrar en cultivos que son de cultivo más rápido y que tengan un precio al kilo quizás un poco más elevado, ¿no? Por eso vais a encontrar muchas explotaciones comerciales que tengan este tipo de cultivos. Pero realmente lo que hemos encontrado en nuestras pruebas es que prácticamente cualquier planta donde la parte comestible es arriba del suelo crece perfectamente, ¿no? O sea, como el tomate, la berenjena, el pimiento, no tienen ningún problema en crecer. Al contrario, muchas veces va a crecer mucho mejor que en suelo. Y sí que es verdad que hemos encontrado que los tubérculos no crecen tan bien, ¿no? Las patatas, las zanahorias, donde la parte comestible está debajo del suelo habitualmente, ¿no? Porque esas plantas pues realmente necesitan la textura que tiene el suelo para desarrollarse bien. ¿Que crecen? Sí,
pero no tenemos ya las ventajas del cultivo aquapónico, que es de crecerlas más rápido y mejor, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué hacernos todo el despliegue de la acuaponía, ¿no? Mejor las cultivamos en tierra. Ahora sí que es verdad que las plantas de hoja verde también son especialmente adaptadas, funcionan muy, muy bien en los sistemas de acuaponía. Aparte de las razones económicas que os mencioné antes, la composición que tiene el fertilizante que producen los peces es una composición que favorece mucho el nitrógeno, ¿vale? Y los fertilizantes que tienen alto contenido de nitrógeno son especialmente adecuados para cultivos de hoja verde, ¿no? Entonces, por esto la mayoría de los sistemas se ven con este tipo de cultivos y realmente es la forma más optimizada de hacer acuaponía, por mucho que se usa con todo tipo de cultivos y si queremos cultivar tomates, pimientos, berenjenas, lo podremos hacer perfectamente, simplemente se cambia un poco la forma de gestionar el sistema de cultivo. A nivel de peces, tenemos una gran variedad de los cuales podemos elegir, los que más conoceréis, quizás del público de hoy, la trucha, seguramente la conoceréis todos, los goldfish también, aunque en un contexto diferente. La tilapia no se conoce mucho en Europa, pero sí que es realmente el pez que más se cultiva en el mundo y por esto es uno que se utiliza mucho en acuaponía, ¿no? Porque trae también una serie de ventajas. El punto está en que si queremos hacer acuaponía, tenemos que centrarnos en peces de agua dulce, ¿no? Eso es un punto muy importante, porque las plantas necesitan agua dulce, entonces no podremos combinar la acuaponía de hortalizas con peces de agua salada, desafortunadamente. Por otra parte, vamos a buscar un tipo de pez que es más bien lo que me gusta llamar social. ¿A qué me refiero? Hay peces, y algunos de vosotros que habéis tenido peces lo habréis quizás notado. Hay peces como los betas que, aunque pongas 2 peces en una pecera enorme, se van a matar, ¿no? Y no se van a dejar en paz. Entonces, este tipo de pez no es interesante para la acuaponía. En cambio, tenéis otros peces, como la tilapia, por ejemplo, que es un pez que tiene un comportamiento social muy desarrollado, que a pesar de que le deis una piscina entera para moverse, siempre se va a mover en grupo, porque les gusta estar en grupo. Entonces, este tipo de pez es ideal por un cultivo que al final se va a hacer en un depósito que es un espacio relativamente reducido, entonces hay peces con los cuales esto no presenta ningún problema y los peces están bien, y hay otros peces para los cuales no es adecuado. Entonces simplemente tenemos que elegir bien las especies con las cuales vamos a trabajar para que los peces estén a gusto. Ahora os voy a enseñar una serie de ejemplos de aplicaciones, ¿no? Cómo nos podemos imaginar la acuaponía a muchas escalas, ¿no? La escala más pequeña y en los días, en los años, ¿no?, anteriores de Green in Blue, hemos empezado por sistemas de pequeña escala. Son sistemas que se colocan en una cocina, por ejemplo, para tener un huerto de hierbas aromáticas, tener siempre a mano un poco de perejil, de albahaca fresca, ¿no? Algo que siempre podemos usar para condimentar nuestros platos. Porque, bueno, siendo realistas, de este tipo de sistemas no nos vamos a alimentar la familia, ¿no? Pero son un contacto interesante para descubrir lo que es la acuaponía y, pues, esto para tener un pequeño huertito interior que nos va a dar sabor a nuestros platitos. También es una escala que hemos utilizado bastante en colegios. Ahora os contaré un poquito más sobre este aspecto, porque en los colegios, en los proyectos que hemos estado haciendo, muchas veces no nos centramos tanto en la parte de producción vegetal, aunque se puede, sino que en el valor educativo de la acuaponía, ¿no? Porque la acuaponía, aparte de ser un método de producción sostenible, pues nos puede enseñar muchas cosas. Nos puede enseñar sobre ecología, nos puede enseñar sobre biología, nos puede enseñar sobre el cuidado de los animales, ¿no? La economía circular. Tiene muchas temáticas, las cuales podremos aprovechar en un ámbito educacional, ¿no? Entonces hemos trabajado con varios colegios hasta ahora, de los cuales creo que en un momentito os contaré un poquito más.
Ahora, pasamos a la segunda escala para el jardín. Esto es una escala de sistema que es ya un poquito más grande y es una escala de sistema que permite alimentar a la familia, ¿no? Eso es un poco su objetivo. Son sistemas que nos permiten producir pues quizás unas 20 plantas a la semana, ¿no? Entonces, que nos permiten tener una buena rotación y, y alimentarnos con parte de los productos, ¿no? Evidentemente no vamos a utilizar aquí la acuaponía para cultivar nuestras patatas porque sabemos que no crecen idealmente en este tipo de sistemas, pero pues todo lo que sean lechugas, tomates y este tipo de cultivos nuestra, podemos complementar pues esto, nuestros platitos en casa en el día a día. Para el cole ya os he empezado a contar un poquito. Hemos hecho varios proyectos. En los proyectos que hemos hecho en colegios nos hemos centrado, por un lado, sí, en proveer un equipo de acuaponía, pero sobre todo es una experiencia educacional, ¿no? Entonces la hemos combinado con una serie de talleres que se han hecho aquí en nuestra granja en parte en el cole, ¿no? Con una serie de talleres prácticos para poder acercar a los alumnos a esta forma de cultivar y a partir de aquí ya el colegio mismo es quien lleva el proyecto adelante, ¿no? Con los niños pues rellenando la bitácora cada semana, cómo van los peces, les dan de comer, cómo han ido las plantas. Entonces es realmente como un poco una herramienta de aprendizaje práctico, ¿no? Y esta foto creo que es de la Feria Yomo, que quizás algunos de vosotros conocéis, que es una feria educacional, quizás la más grande de Barcelona, que se hace en satélite al Mobile World Congress, donde, bueno, sí, ahí sí que hemos tenido una rotación de niños importante. Y finalmente, para la ciudad, ya vamos a ver una escala más grande, porque ahora lo habéis visto en pequeñas escalas, pero la acuaponía no tiene un problema de que no podamos ir más allá de la escala del huerto, ¿no? Es una cuestión de infraestructura, pero hoy en día hay granjas de 10.000 metros cuadrados, que son de las más grandes que existen actualmente, ¿no? Para cultivar vegetales, de lo que hemos hablado más, pero quizás no hemos puesto mucho hincapié en que en los sistemas grandes pues se aprovecha para cultivar peces para el consumo también, ¿no? Que no estén simplemente ahí de adorno, pero para realmente aprovechar todo el proceso, pues vamos a poder cultivar, por ejemplo, truchas, ¿no? Y que nos van a también proveer un alimento rico en proteínas. Y en este momento os quería enseñar un pequeño vídeo de nuestras instalaciones porque estamos en este tipo de escala en nuestra granja aquí en Barcelona. ¿Vale? Aquí veis el sistema en general. Nos vamos a acercar a los peces, ¿no? Que tenemos aquí. Estos son tilapias. Estáis viendo unas 200 tilapias que tenemos aquí en estos depósitos, ¿vale? Los cuales alimentamos, ¿no? Y cuando ya producen su agua residual, se va al filtro verde que estáis viendo ahí y que hace la transformación en agua abonada, ¿no? Y esta agua se bombea a las mesas de cultivo. Entonces, de un lado es donde estamos plantando los vegetales. Lo que estáis viendo efectivamente es sobre todo vegetales de hoja verde, que tienen mucho éxito con las tiendas y los restaurantes, ¿no? Y a medida que van avanzando en este canal, van creciendo y aquí estáis viendo cómo están dentro de este canal, ¿no? Con las raíces ahí inmersas en el agua y es de esta manera que se cosecha, ¿no? Para la cosecha no las cortamos, no las matamos, sino que simplemente las vamos a sacar del soporte con la raíz y así mismo se entregan con un poquito de agua y así se conservan hasta una semana, incluso 10 días fuera de la nevera, ¿no? Que es uno de los aspectos interesantes de este tipo de producto. Entonces, a medida que vamos plantando, ¿no? Y vamos moviendo el cultivo al final de las mesas que estáis viendo ahora, donde el producto ya está listo para cosechar y poner en cajas y llevar a los restaurantes y tiendas que servimos en la zona de Barcelona. Entonces, para volver a la presentación, bueno, entonces os quería enseñar esto rápidamente. No estamos tampoco solos en el mundo. Es verdad que se considera que hoy somos pioneros en España en acuaponía, pero como veis,
hay una serie de proyectos alrededor de Europa, tanto de investigación en azul como en rojo, que son empresas que se dedican a la acuaponía. Creo que me voy a saltar la parte de historia, simplemente contaros rápidamente que Greening Blue ha tenido un recorrido que desde el 2015 es cuando hemos empezado el primer proyecto, ¿no? Y nos hemos enfocado primero en divulgación, en talleres, de los cuales hemos hecho muchos, y poco a poco hemos empezado también a desarrollar servicios de consultoría para personas que se querían montar sistemas de acuaponía, tanto aquí en España como fuera. Hemos hecho colaboraciones en Colombia, en Estados Unidos, en varias partes, y la fabricación e instalación de sistemas de cultivo acuapónicos que realizamos sobre todo en España hoy en día. Y pues ahora acabáis de ver la granja en Barcelona, que es nuestro último proyecto en el cual estamos desarrollando ahora el cultivo. Así que muchas gracias por vuestra atención, que pasaremos a las preguntas. Bueno, gracias a ti, Loic, por la presentación. Ha sido muy clara y muy interesante. Por lo menos yo he quedado muy sorprendido de las posibilidades de este sistema acuapónico. Y sobre todo me he quedado con ese cartel que ponías al principio en las diapositivas, que es: ¿podemos hacerlo mejor? Creo que es una pregunta muy potente y muy general que nos podemos hacer todos en diversos ámbitos de nuestras vidas cotidianas, y que muestra una vez más, en relación con el ejemplo y los ejemplos que has ido mostrando a lo largo de la conferencia, que, como dice el adagio tan repetido, las crisis son también oportunidades, y cuando se enfrentan con ingenio y con esfuerzo, pues dan resultado. Y bueno, ha sido un placer, yo creo que para los asistentes también, ver esta luz cuando recibimos tantas noticias negativas normalmente sobre el estado del ambiente y de la sostenibilidad. Tenemos poco tiempo para preguntas. Sin embargo, voy a escoger una que me parece interesante y que no he visto claramente tratada en el resto de tu charla, que es si, con todas las ventajas de la acuaponía y que has dejado muy claras, hay algunas dificultades especiales que os hayáis encontrado y que realmente sean obstáculos que tenéis que resolver todavía, por ejemplo, en escalabilidad o, bueno, lo que... Muy buena pregunta. Sí, claro, es que solemos hablar de lo que va bien, ¿no? La acuaponía, dificultades, yo diría que hay dos que os compartiría. La primera es que es un sistema biológico y por esto es pues un poco más delicado que un sistema puramente mecánico o químico, ¿no? En un sistema hidropónico, pues sí, tenemos las plantas, pero no están involucrados animales, otro tipo de biología, ¿no? Es decir, que en este caso, cuando hacemos acuaponía, también tenemos que cuidar a estos peces, ¿no? Esto es parte del trabajo en acuaponía y es una que a veces las personas subestiman, ¿no? Los peces hay que cuidarlos, y cuando uno sabe qué es lo que hay que hacer para cuidar a los peces, no hay ningún problema, pero sí que, y seguramente algunos se reconocerán de la audiencia, que ha tenido peces cuando era niño y se le murieron todos y hasta hoy no sabe qué pasó, ¿no? Esa es una historia que muchos conocemos, y es cierto, un pez hay que aprender a cuidarlo. Tenemos peces, tenemos plantas y tenemos microorganismos, entonces hay una curva de aprendizaje que quizás sea un poco más larga que simplemente echar una semilla al suelo y esperar que crezca, ¿no? Sin duda. Y la segunda dificultad es quizás más una dificultad económica para las personas que se quieran dedicar a esto pues hecho para tener un ingreso, ¿no? Y montar un negocio verde. Como es un negocio que es relativamente nuevo, pues no hay muchos ejemplos a seguir todavía, ¿no? Entonces es un ámbito que es nuevo, que es un poco el riesgo de
bueno, del emprendedor y del innovador siempre, porque pues no está el camino hecho y tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Y esto, pues es difícil, es más difícil que hacer las cosas como ya las veníamos haciendo y entonces hay que ponerse uno creativo, ¿no? En la forma de montar un negocio rentable y en nuestro caso pues es pues tener un modelo de negocio que es híbrido, ¿no? Entre montar sistemas de cultivo, hacer proyectos educativos, vender los cultivos mismos. Entonces, entre todas estas actividades, pues podemos conseguir un modelo de negocio que en su enteridad sea rentable, ¿no? Eso es una dificultad más quizás por los emprendedores que nos estarán escuchando. Perfecto. Bueno, lamentablemente dejaremos las preguntas de allí, aunque quedan varias e interesantes todas ellas. Y bueno, obviamente agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde y que hayas compartido este emprendimiento, este esfuerzo en busca de mayor sostenibilidad. Y a los asistentes les recuerdo que está el formulario de evaluación de la actividad, pero que tenéis que refrescar la página para que aparezca el que acabamos de hacer unos cambios, o directamente podéis usar el enlace que está en el chat aquí mismo de la aplicación de Zoom. Y a ti, bueno, Loic, muchísimas gracias y esperamos verte pronto. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias a la Fundación Fundesplai por invitarnos.